Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. Continuamos estudiando las partidas de estos grandes jugadores. En este caso es el turno de Vasily Smyslov, un gran jugador de corte posicional y con dotes tácticos también en su estilo de juego. En este caso, enfrentando a un jugador llamado Denker Arnold en el match USA versus URSS que se jugó en 1946, donde salieron 3,5 a 4,5, salieron, 5,5 a 4,5, saliendo victoriosa la Rusia ante Estados Unidos. Y Denker conducía a las blancas y Smyslov conducía a las negras, y en esta situación es la partida muy interesante debido a que desde ya las partidas de Smyslov lo son de gran interés, pero tenemos un tratamiento en base a la Ninso-India y las ideas que plantea Smyslov son muy interesantes para todos los jugadores que gustan de esta defensa creada por Ninsovic y que hay que conocer en gran medida para poder llevarla adelante, ya que no es fácil por la cantidad de detalles procesionales que contiene en sí. Dicho todo esto, las blancas comienzan con D4 y las negras continúan con caballo F6, encaminando su posición en lo posible a la dicha defensa. El blanco juega C4, empezando a dominar el centro con los peones, y E6 es la jugada que hacen las negras, preparando obviamente la defensa Ninso-India o una India de dama. Ese tipo de cosas depende lo que haya elegido Smyslov para luchar contra el peón dama de Denker, justamente. El blanco decide hacer caballo C3 de manera natural, permitiendo a las negras jugar B4, el alfil a B4, y entrando en la defensa Ninso-India, ¿sí? Cuya idea es clavar el caballo, evitar que el blanco se arme de un centro muy fuerte en base a E4, y si pudieran, con ganancia de tiempos, inclusive comer el caballo y crear la famosa estructura con la cual ideó la defensa Ninsovic para hostigar el punto C4 a base de B6, alfil A6 y caballo A5, y depende cómo jugaran las blancas, un D6, un E5 y un C5, y las estructuras características que hay que conocer para tratar de acuerdo a la disposición que las blancas ubiquen sus piezas o muevan sus peones, ¿sí? Alfil B4, el blanco hace E3 con varias ideas. Una de ellas es justamente jugar caballo G2 para que luego de A3 y alfil por caballo tomar el caballo y no romper la estructura. La otra es justamente un caballo E2 y un caballo G3 para F3 y E4. Muy flexible esta jugada, porque si no hubieran jugado, por ejemplo, dama C2, que le queda de capa blanca, que Capablanca le gustaba mucho esa jugada porque tenía la misma idea, que era tratar de expulsar el alfil y si me comen tomar de dama y de romper la estructura. Y a su vez, que el blanco gana la pareja de alfiles, luego de alfil por caballo, por eso dama C2 era la predilecta de Capablanca. Pero alfil B4 y E3, todo esto que mencionamos forma parte del conocimiento del tratamiento de ambos lados, por eso esas cosas hay que dominarlas. Luego de E3, el negro rápidamente pone su rey en seguridad. Como todos sabemos, para crear acciones en el centro, en el flanco de dama o en el flanco de rey, el rey tiene que estar seguro, si no, ese rey es rehén de muchos problemas si se queda en el centro luego que el negro trata de crear actividad. Por eso ese es un detalle muy importante que los grandes jugadores manejan y no dejan librado al azar, digamos, y suelen enrocarse rápidamente para cortar de raíz todos esos problemas
que los trae el rey en el centro del tablero cuando tratamos de abrir una posición. El blanco juega alfil de 3, porque también la idea es justamente jugar caballo por el 2, pero sacando el alfil. Y las negras empiezan a contragolpear en el centro, porque justamente la idea de Ninzovich era clavar el caballo y empezar a molestar a estos peones que son muy fuertes cuando están de forma horizontal. Si esos peones comen o avanzan, empiezan a generar debilidades y las ideas de Ninzovich, la Ninzo-India, empiezan a tener sus efectos ventajosos, con lo cual las negras empiezan a igualar la posición, y si las blancas siguen jugando incorrectamente pueden perder la iniciativa y las negras tomarla. Por eso C5 es muy importante en este momento, y las blancas hacen A3 porque les molesta el caballo, que el alfil le clave el caballo en C3, pero por otro lado, esta jugada en sí, digamos que posiblemente sea una imprecisión, ya que si bien luego de A3 y alfil por caballo, como hicieron las negras, las blancas estarían ganando la pareja de alfiles, están en cierta medida debilitando su estructura en el flanco de dama, y por otro lado no han desarrollado su flanco dama. Esas dos desventajas están haciendo que las negras tomen la iniciativa, y quizás ahí estuvo el error del blanco. El blanco quizás tendría que haber intentado un caballo E2 y seguir la partida enlazando los caballos para evitar la ruptura y enrocarse, y tratar de seguir esta posición en sí. No se ha librado de los problemas las blancas, ¿sí?, que las negras están planteando, pero luego de A3 creemos que por eso el blanco empezó a tener problemas, ya que luego de alfil por C3, jaque, ¿sí?, signo de admiración, porque entramos de lleno en las líneas que Ninzovich le gustaba entrar al jugar su sistema. Y luego de B por, vemos como los problemas de las blancas se suscitan debido a que inclusive no solo hay debilidades en la columna, no solo el peón de C4 es una debilidad, sino que el peón A3 en cierta medida queda mal ubicado, ya que muchas veces cuando se entra en esta posición el alfil es necesario llevarlo a A3 para jugar en la diagonal, como se suele hacer en los cambios de la Ninzo-India, y el peón de A3 no lo permite. Por eso la imprecisión de las blancas y cómo las negras están llegando a una posición óptima sin debilidades y con ideas de rupturas y seguir mejorando la posición de a poco. Claramente las negras ya han igualado y empiezan a tener ventaja, sobre todo porque el blanco todavía tiene estos dos tiempos para enrocarse. Luego de alfil por C3 y B por C3, caballo C6 es la consiguiente o la jugada siguiente, ya que las negras, entre otras cosas, hostigan el peón D4 y, como dijimos, tarde o temprano la famosa idea para hostigar el peón C4 está siempre vigente, por eso caballo 6 es necesario, y lógicamente D5 no es buena porque comienza a aflojar casillas y las piezas negras empiezan a jugar con más fuerza. Por eso el problema es cuando permitimos que nos coman un caballo en C3 y no hagan esta estructura, el blanco sufre el problema que se queda en una estructura sólida pero difícil de manejar y de mover, porque estos peones en esta disposición son muy fuertes, pero si empezamos a hacer este tipo de cosas se transforman en debilidades muy grandes. En cambio, la contra del negro tiene una posición muy flexible donde puede jugar D5, D6, E5 y ir disponiendo las piezas de mejor manera, ¿sí? La posición blanca es una posición cristalizada de difícil manejo, por lo tanto. A caballo E2, ¿sí? Claramente las blancas quieren jugar F3 y E4 en algún momento. Las blancas, luego del caballo E2, se encuentran con que las negras inician un D6.
también característico en las ideas de Ninsovich, cuya idea es poner los peones en negras ya que tiene un alfil de blancas y le falta el alfil de negras. Y segundo, D6 y E5 invita a, como el negro amenaza muchas tomas y sobre todo como el rey se encuentra en el centro, abrir líneas, tratar de obligar a que el blanco haga un D5 y desmejore su posición estratégicamente desde el punto de vista central, como habíamos dicho, al hacer un D5 y tener dos peones en esta situación en el tablero. Por eso D6 tiene como finalidad amagar ese tipo de cosas, ¿sí? También en esta posición, en vez de D6, se podría haber intentado un B6, que es otra de las líneas que existe, y luego del roque, alfil A6, ¿sí? Sacando el alfil y mirando el caballo A5. Fíjense que uno diría, bueno, ¿por qué no alfil B7 en el alfil a diagonal? Porque esa diagonal está controlada por las blancas, justamente, en muchos sentidos. No nos olvidemos que siempre está el plan de F3 y E4 anulando el alfil, por eso el alfil A6 va directamente por el punto más débil de las blancas. Y a E4, caballo E8, ¿sí? Porque las negras luchan contra el E5 y ganancia de tiempo. Y esta jugada hay que tener en cuenta cuando se llegue a esta situación donde el blanco logra hacer un E4. Si F4, F5 y continúa la partida. Y como vemos, todas estas ideas forman parte de la defensa Ninso-India, donde cada avance o cada toma del blanco genera más debilidades, y eso es lo que está tratando el negro de explotar. Por ejemplo, o alfil E3, desarrollando el alfil, por ejemplo, de manera natural, sosteniendo el punto de 4 y no avanzándolo. Podría seguir D6, ¿sí? Y las negras siguen sacando las piezas y siguen poniendo sus peones en negras. Y luego de, por ejemplo, un dama A4, caballo A5, y seguimos con las ideas de Ninsovich. Hostigar el punto C4, poner los peones en negra, algún día jugar un E5 o un F5, depende de lo que hagan las blancas, pero el negro sigue avanzando y las blancas siguen con los problemas crónicos. Por eso esta partida es muy interesante, y todas estas cosas las mencionamos ya que forman parte de la estrategia de Ninso-India, y hay que conocerlas para poder jugar la línea, si no las blancas se hacen dueñas de la iniciativa, y como pueden lograr un centro muy fuerte si las negras no juegan correctamente, podemos sufrir un ataque por parte de las blancas, pero no porque las blancas hayan tenido un ataque muy fuerte producto de su posición en sí, sino por el correcto tratamiento de las negras en su línea, justamente. Si el blanco puede intentar eso, pero las negras tienen muchas formas de crearle dificultades. Por eso, volviendo para atrás, con el caballo N2, el alfil D3, las negras, en este momento, caballo E2, hacen las jugadas de 6, que involucra todas esas cosas que estuvimos mostrando. Las blancas se terminan derrocando. Y ahora, como dijimos, E5, de nuevo, las negras no solo siguen poniendo los peones en negras, sino que también hostigan el peón de 4 para que las blancas por ahí en un momento intenten la jugada debilitadora, que es la jugada de 5. Por eso las blancas nunca hacen, en este caso de 5, sino que hacen E4. También para bloquear un futuro avance del peón. Y a torre E8, perdón, el caballo estaba en F6. Ahora está en F6. A torre E8. ¿Sí? Mirando el punto E4 después de peón por peón. Dama C2 es la jugada que tienen que hacer las blancas. Y ahora, caballo D7 por parte de las negras,
También tenemos que mencionar que alfil G5 era posible, pero es una defensa momentánea del peón porque podría venir H6, ¿sí? Y alfil H4, G5, y estaría justificada esta acción, ya que la debilitación del flanco de rey no sería fácil de explotar. Y el tema es que luego de alfil G3, caballo H5, y tenemos un contraataque en base a caballo F4 y todas esas cosas, ¿sí? Y por eso es que, como el centro está dentro de todo semi bloqueado y las blancas no pueden abrirlo ni avanzar, este avance se justifica en este caso y hay que conocerlo, y por eso no es la jugada correcta en la posición, ¿sí? Por eso dama C2 es lo correcto. Y ahora sí, caballo D7. Porque luego del caballo D7 y F4, lo cual las blancas estaban vislumbrando y por eso hacen la jugada caballo D7, ya que esa columna sí se abre, y nos juegan alfil G5, el caballo sufriría mucho la clavada, con lo cual todo estaría compensado. Por eso es que las negras hacen el caballo D7 para luchar contra el F4 y quizás sostener con F6 o jugar un B6 y continuar con las ideas de explotar el punto C4. La cuestión es que caballo D7 y F4, la posición llega a su máxima tensión porque las blancas están jugando muy bien y las negras también, y F6, luego de F4, B6 es la jugada. Los cambios no le molestan a las negras porque siempre crea debilidades en el centro, como dijimos reiteradas veces. Y las blancas continúan con alfil E3, manteniendo la posición. Si por ejemplo a B6, que las negras sostienen todo y preparan tanto el alfil como el caballo y siguen progresando, se encontraran con el D5, que decimos que es muy contraproducente para las blancas, el negro podría seguir con caballo A5 y a F5, con idea de F6 inclusive, puede seguir el contragolpe en base a B5, ¿sí? Porque no podemos comer, porque nos jugarían C4 y nos coparían el alfil. Y este es otro tema o contragolpe que hay que conocer en la posición, ya que es temático cuando el alfil queda encerrado y chocando contra los dos peones en esta estructura de peón doblado en la columna alfil dama que se entra en Ninso India, ¿sí? Por eso, cuidado con esos detalles. Los golpes tácticos hay que conocerlos en las situaciones que se dan, y por eso D5 en cierta medida es problemático. Y las blancas por eso continúan con alfil E3 en este momento, ¿sí? Si observamos la posición, las blancas tienen 4 peones en el centro, fuertemente ubicados, pero son difíciles de mantener o de tomar porque generan debilidades en la posición de las blancas desde el punto de vista central. Y las piezas blancas y las piezas negras se encuentran bien ubicadas de la mejor manera posible. Luego de alfil E3, alfil A6, y las negras continúan con su plan y a su vez luchan contra la estructura central de las blancas, y las blancas deciden comer para abrir líneas en el flanco de rey, precisamente más en la columna, y luego de D por E5, ahora sí D5, con la particularidad que si bien avanzamos el peón y generamos las debilidades que mencionamos, o que conllevan el avance en este tipo de estructura, el problema pasa en que en esta diferencia con respecto al anterior es que tenemos un peón pasado. Antes el peón estaba bloqueado, pero también
es una situación complicada para las blancas entrar en esto, ya que luego de caballo A5, no solo el plan de las negras ahora es hostigar el punto C4, sino que también en un momento jugar caballo B7 y caballo D6 y el famoso caballo bloqueador. Y ya vemos cómo las debilidades empiezan a surgir luego del D5, y por eso el D5 es una jugada tan delicada para las blancas. Y Smith va a tratar de explotar esa situación. Por eso, alfil A6 y F por D y D5, caballo A5 es la jugada. Y bueno, dama A2 necesaria para defender el punto C4. Y las negras continúan con caballo F8. Sí, el caballo está en una situación un poco complicada para su movilidad en esa casilla y es necesario moverlo porque tiene ideas como caballo G6 y F4, ¿sí? Por ejemplo, o caballo G6, E7, C8 y D6, cuya maniobra se puede hacer porque la posición se encuentra prácticamente en un bloqueo central, y cuando hay un bloqueo y muy pocas líneas para moverse, esas maniobras se pueden hacer y esto sería muy ventajoso para las negras. De hecho, es un tema que en la Minzo India se suele explotar, y por eso la virtud de caballo F8. Y lo importante de conocer estas maniobras y que la posición tenga las características para poder hacerlas, justamente. A caballo F8, las blancas juegan caballo G3 porque intentan entrar en F5, ya que la idea de abrir la columna era justamente explotar dicha columna y empezar a mover piezas para complicar al rey negro. Y las negras continúan con caballo G6, como dijimos, el desplazamiento del caballo en lo posible dirigido a, como primera medida, bloquear el peón avanzado y pasado, que es el peón de D5, y seguir haciendo más débiles estas dos piezas, estos dos peones, con el ataque del caballo en D6, el alfil en A6 y el caballo en A5, donde claramente las negras no tienen debilidades y las blancas sí tienen varias, con lo cual se encuentran mal en la posición. Luego del caballo G6, dama E2. Una de las ideas justamente de jugar a caballo G3 no solamente es jugar caballo G5, sino que reacomodar la dama, teniéndola más centralizada, más cerca de un pasaje hacia un flanco del rey, y a su vez seguir defendiendo el punto C4. Pero siguen siendo jugadas pasivas de las blancas, defensivas más que nada. Las negras ahora hacen caballo B7, porque como la dama puede llegar a participar en el flanco del rey, no era lo mismo que estuviera en A2, es el otro caballo el que va a venir a bloquear el punto D6, y el caballo de G6 es más necesario para defender el flanco del rey. Como estos jugadores entienden la posición y cada variación de pieza hacen que no se equivoquen y hagan las mejores jugadas y las jugadas más óptimas, justamente. Pues si bien teníamos dos caballos para llevar esta casilla, este se tiene que venir acá y este tiene que mantenerse defendiendo la posición. Las blancas juegan caballo F5, una jugada que era previsible en la posición, y caballo D6 es lo que hacen las negras. No temiéndole al caballo por caballo, porque si no el blanco se libraría de una importante pieza que alguna molestia está creando en la posición. Y como siempre, si aparte de caballo por caballo, las negras tienen la reposición del otro caballo para llevarlo a dicha casilla, sería un cambio estratégicamente malo por parte de las blancas. Por eso, el caballo viene y bloquea de manera excepcional el peón avanzado, y las blancas no comen, sino que inician un plan en base a G3, cuya finalidad es jugar H4, H5 ganancia de tiempo, y H6 debilitando el flanco del rey. Y a su vez esa jugada lucha y controla una vez más el caballo de G6.
¿sí? Por eso las negras ahora hacen F6, como dijimos. Una de las ideas justamente era poner un peón en F6 para sostener el punto E5, y vamos viendo cómo la posición se va llevando de manera magistral por parte de las negras, y la armonía de su disposición de las piezas en base a las debilidades de las blancas es magistral. Y las negras deciden comer el D6, ya que si H4, como habían previsto, podría seguir caballo por F5 y luego de torre por ejemplo, si fuera el caso, torre a F1 sería la idea. Acá está la otra idea de la posición, que es caballo H8, dos signos de admiración, porque la idea justamente sería, luego de frenar el avance, caballo F7 y caballo D6, y continúa la partida y la torre es expulsada, y las negras siguen avanzando y haciendo hincapié las debilidades blancas. Todas estas maniobras que estamos mencionando son características de la posición, ¿sí? Y hay que conocerlas, porque si uno no las conoce, puede jugar débilmente y el blanco puede avanzar y crear una iniciativa, ¿sí? Y las negras por eso están obligadas a estar al tanto de todas estas cosas. También la maniobra de caballo E7, caballo E8 y caballo D6. Y como dijimos, la posición sobre todo es bloqueada y no hay mucha apertura de líneas, porque si no el otro bando tendría mucho contrajuego. Eso es lo que permite que el bando negro pueda hacer esas maniobras con caballos y ese tipo de cosas, que son propias de las estructuras que la Ninso-India te brinda a la hora de jugar la línea, justamente. Y por eso lo complejo y lo importante es estudiar estos modelos para entender cómo se juegan y cómo juegan estos grandes jugadores este tipo de situaciones. Por eso, a G3 y F6, las blancas deciden matar el caballo, y luego de dama por D6 intentan, como dijimos, un H4 para generar ciertas debilidades en el flanco de rey y alguna compensación que le permita distraer a las negras, ya que las negras tienen sus amenazas por las cuales molestar a las blancas, o con las cuales molestar a las blancas, y las negras no tienen ninguna, salvo el avance. Si llegara a H6 ya sería una complicación, pero caballo E7, nos adelantamos al H5, y ya dijimos que si H5 podría venir H6 y continúa la partida. Entonces las blancas, ante la situación de no poder mover ya sus piezas porque ya se encuentran bastante complicadas, deciden avanzar en cierta medida el peón a A4, intentando jugar un A5 y crear ahora una apertura en la columna y jugar en ese sector. Pero alfil C8 es la jugada de las negras, y de nuevo brillante jugada, porque si uno diría que ese alfil se mete en su casilla de inicio, obstaculiza las torres y pone un alfil en una forma supuestamente pasiva, no es así, porque el alfil en C8 es muy molesto, ya que amenaza ir a H3 y crear complicaciones. Sí, de hecho está jugando por las debilidades de blancas en el flanco de rey, y por eso antes del A5 las blancas se ven obligadas a jugar rey H2, y luego de esa ganancia de tiempo de las negras con el alfil C8, vemos que la idea principal de la negra no era tanto meter el alfil allá, sino ganar un tiempo, porque ahora A5, dos signos de dominación, las negras comienzan a bloquear el flanco de dama, quitándole la posibilidad de la ruptura y la apertura de la columna que iba a ser favorable a las blancas, y a esa manera sigue poniendo los peones en negra
en el color contrario a la de su alfil, lo cual estratégicamente es muy bueno, y sigue avanzando en la posición, ya que si las blancas no pueden hacer nada en el centro, en el flanco de dama, claramente la ventaja es de las negras en el flanco de dama. Pero todavía falta mucho, todavía falta ubicar de mejor manera el caballo, o sea que la dama es una pieza muy importante, está haciendo la función de bloqueadora, y ya sabemos que el mejor bloqueador es un caballo, y es admirable cómo Smith lo va a seguir avanzando en la posición y dejando las piezas como tienen que estar. A rey h2, a5 y a dama g2, alfil g4. ¿Sí? Porque esa jugada es muy importante porque hace hincapié en acentuar las debilidades por blancas y controlar el punto f3, que es muy importante, ya que siempre hay un torre f3 para un doblaje en sí de torre, si las blancas quisieran hacer eso justamente. Las blancas juegan alfil e2, eso era previsible, y una vez más, como en otras partidas que vimos, es una jugada que plantearía el razonamiento y la comprensión posicional de un jugador, en este caso el de Smyslov, ya que por un lado vemos que las blancas están invitando a las negras a cambiar su mejor alfil, que va por blancas, por el peor alfil de las blancas, y uno diría que el cambio sería algo desfavorable, pero no lo es, porque si empezamos a razonar de manera más profunda y posicionalmente, si bien el cambio favorece a las blancas porque ese alfil es muy malo, y a simple vista, por eso lo superficial no es bueno en ajedrez, el negro estaría desprendiéndose de su mejor alfil que cuida a las blancas. Hay que hacer notar que luego de la brillante jugada de alfil por e2, estratégicamente hablando, y dama por e2, las negras continúan primero con torre a d8, y si bien ese cambio, el cual no molesta a las negras, hace que la posición siga teniendo connotaciones ventajosas para las negras, es lo que queremos decir, que todo esto redunda en ventaja de las negras, porque el negro siempre va a tener la posibilidad de crear el famoso bloqueador del peón avanzado y pasado, y ese peón pasado ha generado dos debilidades crónicas en el centro que son muy difíciles de mantener. Por eso queremos decir que el cambio en E2 no afectaba para nada a las negras, pero sí perjudicaba increíblemente a las blancas. Ya se encuentra mal debido a estas debilidades y a esta también que se encuentra en la casilla. Por eso, torre a D8 como complemento de la toma en E2 es necesaria, y a torre a B1, por eso la torre se fue a D8 para no jugar caballo C8 y obstaculizar las torres. Esa es la precisión. Caballo C8, muy buena jugada. No solo defiendo el peón de B6, sino que preparo en un momento, luego de reubicar las piezas de mejor manera, un caballo de 6 y avanzando en la posición. Y veamos la armonía de la disposición de las piezas negras, que no se entorpecen entre sí. Todas sus piezas están bien colocadas y defendiendo todas las casillas como corresponde. El blanco hace H5, ahora intentando generar algún problema en base a H6. Y las negras continúan ya no con H6, porque no nos olvidemos que el alfil de blancas que custodiaba las casillas blancas desapareció, cosa que antes no estaba, por eso se podía hacer este ideante un H5. Es por eso que a H5 juegan la jugada torre F8. ¿Sí? Porque torre F8 también está luchando contra el posible
H6 y G6, sobre defendiendo el punto para poder sacar la dama en algún momento que defienda el punto F6 y llegar a esta situación y poder jugar caballo D6. Por eso torre F8 es necesaria, no es una simple jugada. Y no hay que descartar que en F5 también en algún momento las negras podrían intentarlo. Pero torre F8 tiene esa finalidad. Y a torre F2 continuamos con la misma idea en base a torre F7. De nuevo una jugada elástica. No solo preparo el doblaje o con dama F8, sino que también estoy reubicando las piezas para luchar contra la acción de las piezas blancas en dicha columna y en algún momento tratar de terminar el movimiento de mis piezas para llevar el caballo en D6. Con lo cual, ahí las piezas blancas empezarían a sufrir, ya que están jugando libremente porque todavía las negras no están haciendo hincapié en las tres debilidades que las blancas tienen. Con lo cual, si las negras llegan a hacer eso, las blancas van a tener que jugar a la defensiva de ahí en adelante. Por eso, a torre F7 y H6, G6, pues habíamos dicho, y a torre BF1, doblándose en la columna, dama E7, defendiendo el punto F6 y preparando la famosa jugada caballo D6, que es una jugada que no solo ataca las debilidades, sino que el día de mañana va a preparar un fuerte F5 contragolpeando en el centro. Pues es muy buena jugada dama E7 y las negras siguen moviendo las piezas de forma coordinada. Las blancas intentan un dama G4, mirando el punto G6, mirando las debilidades blancas que son difíciles de explotar, y dos signos de admiración, caballo D6, y llegamos a la posición que es la mejor posición para el caballo ante un peón pasado, ¿sí? Que es el caballo bloqueador y que hace hincapié en sus dos bases que se encuentran muy débiles, con lo cual las negras se encuentran de manera óptima y tienen ventaja, ya que tienen posibilidades de doblaje en la columna y una ruptura muy fuerte, y a su vez hostigar puntos débiles como el punto A4 también con la dama. Es por eso que las blancas intentan un dama E6 para complicar la posición, pero las negras no van a tomar esa dama porque claramente ese peón, si tomaran, sería un poco molesto, y como ese peón hay que vigilarlo, este caería y se activarían las piezas blancas y tendrían una compensación, y es por eso que sabiamente las negras no caen en la tentación y comen de manera digamos óptima el peón de E4 con el caballo de D6, ¿sí? Con lo cual, obviamente las blancas, ante el ataque del caballo a la torre y la defensa del peón F, porque por eso es muy buena la toma de caballo, y como están tratando de crear una posición de ataque, no deben cambiar damas y comen el peón de B6, complicando la posición. Pero a dama por B6, de nuevo, las negras son más precisas, y como el caballo es necesario para seguir bloqueando, a pesar de que podían ganar una calidad, pero la partida, como el rey se encuentra en una situación de un poco desnuda, haría que se complique y se compense la pérdida de la calidad. Hacen la excelente jugada F5, donde evitan que las torres ya puedan jugar en dicha columna y sobre todo hacer incidencia del punto F6, con lo cual compensaría todo lo que está pasando, y siguen amenazando ganar la calidad o volver a D6 manteniendo una posición muy fuerte, con lo cual las negras siguen teniendo ventaja. Por eso las blancas están intentando todo tipo de ardid o ideas tácticas para crear, como dice el dicho, pescar en río revuelto, y las negras
no caen en las tentaciones ya que ventajas tienen posicionales y se limitan a seguir mejorando la posición. Por eso es muy fuerte la jugada de F5. Y a torre B2, ahora sí sacando la torre para que no sea comida porque después del F5 sí sería ventajoso. F4. Y ahora las que pasan al ataque son las negras, creando rupturas en el flanco del rey y explotando el alejamiento de la dama y la torre que se encuentran en el flanco de dama, lejos de la acción y lejos de la defensa de su rey que se encuentra en una situación crítica. Por eso F4 es muy fuerte porque si tomáramos permitiría un dama H4 muy devastador en la posición blanca. A F4 las blancas vuelven con la idea de pasar la dama a la defensa y buscar un cambio de damas, pero hay que decir también que el alfil estaba siendo atacado y obviamente tantas debilidades en la posición hace que las blancas intenten jugar dama a E6 y tratar de cambiar las damas y tuvieron que dejar su alfil, ya que si no, el retirarlo o tratar de salvarlo hubiera creado más debilidades y la posición sería más perdedora aún. De hecho, la posición es muy mala. Por eso, como dijimos, las blancas están tratando de complicar la posición y entregan su alfil para que luego de algunos cambios la entrada de la torre en séptima y todas esas cosas, o poder comer un peón de A5 y tener un peón pasado a cambio del alfil, es lo que están tratando las blancas de hacer para tratar de no caer en la derrota, ya que la entrada de la dama en el flanco del rey sería muy fuerte y muy ganador. Por eso están apelando a este tipo de situaciones, pero claramente están perdidas. Acá lo que hay que ver es cómo las negras eligen la mejor jugada ante tantas tentaciones, sobre todo la ganancia del alfil, y ver cómo definen la posición en sí. Porque F por E3 es la jugada, no le temen a las complicaciones, y luego de torre por F7, que ahora vemos las ideas que tenían las blancas para complicar la situación, y dama por E5 era la compensación de la entrega del alfil, ya que, como dijimos, esa compensación se basaba en que el rey negro también está desguarecido y hay un mate siempre en G7 que hay que atender, sin contar que si no estuviera la torre B8 sería muy molesta. Y esta es la compensación que estaban buscando las blancas, aparte del peón pasado, pero las negras todo esto lo habían calculado. Y luego de dama por 5, caballo F6, el caballo se retira porque está siendo atacado, formaba parte del cálculo de la combinación de las blancas, pero a su vez el caballo se retira, no solo para salir del ataque, sino para defender indirectamente el peón de E3, ya que el peón no puede ser comido, sería muy bueno para las blancas, por caballo G4 y encontramos un doble, y por eso es buena esta jugada, que a su vez también está amenazando un doble en dicha casilla. Por eso las blancas siguen intentando por medio de la táctica complicar a las negras, jugando torre B8, ya que la amenaza es torre por torre y hay que cubrir de dama y torre por dama, pero caballo G4 jaque y a rey H3, ¿sí? Especulando con las amenazas de mate en la ondava para las negras, caballo por E5, y recordemos que las negras tienen una pieza de ventaja y un peón pasado, torre por D8, continuaron las blancas, y a dama F8, y luego de torre por y rey por, las blancas tienen que abandonar, porque obviamente las negras fueron muy precisas
no cayeron en el mate en G7, supieron cambiar las piezas de manera correcta y defender la posición y se terminaron quedando con un caballo y un peón pasado. ¿Sí? Con lo cual la partida está ganada, ya que no se puede evitar el avance y estos peones no significan o no representan amenaza o compensación para las blancas para luchar contra este tipo de situación. Una partida muy interesante, un tratamiento muy instructivo por parte de Smilov en esa defensa ninzo-india, de todas las ideas que hay que manejar para jugar esta línea tanto de blancas como de negras, y la precisión y la técnica para llevar adelante una posición con ventaja y cómo refutar un ataque que es justamente la última resistencia que el blanco estaba intentando para complicar la posición y que las negras no terminaran ganando, ya que la ventaja era de las negras, obviamente, y una gran partida posicional jugada por Smith, ¿no? Un gran modelo de la defensa ninzoide.